Recording in progress. Buenos días, estudiantes. Buenos días, doctora. Buenos días. ¿El resto me escuchan? Sí. Buenos días, doctora. Sí, doctora. Ya, muy bien. Van a disculpar, tuve un pequeño inconveniente. Mi computadora se estaba reiniciando, actualizando, justo al momento de entrar. Eso me ha dificultado. Muy bien. La actividad de hoy consistía en paragonismos y filariasis, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con la misma. Les voy a compartir la pantalla para que puedan ver la presentación, porque vamos a realizar reconocimiento de imágenes y vamos a hacer una actividad. Teníamos pendiente incluso dentro de avance la revisión de un caso clínico sobre filariasis y sus tratamientos. Ya, muy bien. ¿Se ve, verdad? Sí, doctora. Sí. Ya. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre Paragonimus, tenemos que tener claro que su ciclo de vida es muy parecida a la fasciola y al esquistosoma, porque requiere un medio ambiente en el que necesita de agua y un caracol para poder seguir ese ciclo, ¿verdad? Si nosotros interrumpimos alguno de estos elementos principales, el parásito no va a poder continuar con su ciclo y por lo tanto no terminaría infectando. Como pueden apreciar entonces en la imagen, el ciclo de vida parte a través de un huésped que esté infectado, el cual va a eliminar a través de sus heces los huevos. Estos huevos requieren llegar al agua, ¿sí? Normalmente este ciclo se suele dar con los animales, porque son ellos quienes defecan cerca a las orillas del río.
no tanto el humano, no suele tener mucho ese tipo de concepto. Así que en las lluvias, en las crecidas, es cuando los huevos tienen la opción de poder llegar al agua. A partir de ese momento inicia la maduración del mismo, de manera que eclosiona el miracidio y de esta manera nada rápidamente en busca del caracol, ¿sí? Es el primer huésped intermediario, porque no lo va a matar, el caracol no se lo come, simplemente atraviesa su piel e inicia su replicación a través de los esporoquistes, ¿sí? Una vez que termina su replicación y maduración, la redia es la etapa final larvaria para que salga la cercaria. Esta cercaria nuevamente es una gran nadadora, va a buscar, en este caso, al cangrejo o langosta de río. Y es aquí donde nosotros los humanos caemos en el error de la infección accidental. Por eso es que somos un huésped accidental, pero terminamos siendo un huésped también definitivo dado que les damos las condiciones para que inicien su replicación en el interior de nuestro cuerpo. ¿Cómo nos infectamos? Pues vía oral. Simplemente consumiendo estos moluscos, estos cangrejos o langostas, de una forma cruda o mal cocinada, ¿sí? La larva va a eclosionar de la metacercaria que está enquistada en los músculos, en nuestros intestinos, atraviesa las paredes, alcanza torrente sanguíneo para luego migrar hacia los pulmones. Si bien tiene cierto parecido el Paragonimos a la fasciola por ser un gusano hermafrodita plano, la diferencia está en sus características anatómicas porque sí va a haber una distinción, el tamaño también son mucho más diminutos y quedan enquistados, bueno, quedan atrapados a nivel de los alvéolos donde van a producir los daños que ya habíamos visto en la teórica. Así que esta es la primera imagen que van a dibujar. ¿Se acuerdan que teníamos la actividad 10? Y tenían un círculo pendiente para realizar el dibujo, ¿verdad? Entonces colocan gusano adulto de Paragonimos y dibujan esto. Pueden sacar capturas o pueden sacar fotos. Les voy a dar un momento. Todo esto tiene que estar luego presente en el examen final cuando ustedes presenten sus actividades, su guía práctica. Ya, muy bien. Continuando entonces, no, diapositiva equivocada. Ahora, nosotros reconocemos el Paragonimos porque tiene una forma mucho más ovoidea, es más diminuto y vean cómo se puede apreciar los testículos, las ramificaciones uterinas. Si se fijan bien, ya no tiene ese halo, ese borde oscuro que tenía la fasciola, ¿sí? Y tampoco tiene esas ramificaciones que le daban ese aspecto de hoja, pero aún así es un gusano plano. El diagnóstico, hemos visto que es bastante sencillo, simplemente podemos hacer una muestra de esputo, tomar una muestra de esputo, la cual nos va a poder mostrar la presencia de huevos. El parásito es difícil de expulsarlo, realmente tendría que haber una ruptura de alvéolos para que pueda darse la posibilidad de que se desprenda alguno, ¿sí? Pero normalmente quedan atrapados entre el intersticio de los pulmones, así que lo más común es encontrar huevos. Un aspirado, una muestra de esputo, una biopsia, jóvenes, porque a través de las biopsias en los preparados histopatológicos, vean, con las tinciones suelen resaltar la presencia de los gusanos adultos. Por lo tanto, esto asociado a la clínica, al lugar epidemiológico donde suelen prevalecer, vamos a poder nosotros ver que sí, existe una infección de Paragonimos. La inmunología, como hemos visto, no es tan específica en estos casos debido a que
nos puede dar falsos positivos, porque también reaccionan frente a otro tipo de parásitos, por lo tanto no es tan específico. Vean aquí otro preparado histopatológico y las reacciones, entonces con las tinciones nos van a ayudar a resaltar la presencia del sapo. Muy bien, filariasis. Cuando hablamos de filarias, habíamos visto que existían diferentes parásitos que se encontraban dentro de la familia, pero que también daban diferentes patologías, ¿verdad? Estaba la filaria linfática, que es nuestro tema de avance. Estaba la filaria serosa y la cutánea. Por lo tanto, es una forma de clasificarlo y separar las diferentes patologías que nos pueden dar. En este caso, en el problema de las filarias, nosotros tenemos entendido que se requiere para una infección la presencia de un mosquito, ¿sí? Este mosquito también necesita la presencia de un huésped infectado, a través del cual se va a infectar. Como les dije, los mosquitos no suelen nacer infectados con filarias. Se infectan en el momento en que succionan sangre. Así que además, solo las hembras de los mosquitos succionan sangre, se alimentan de sangre para la producción de huevos, por lo tanto el macho tampoco termina siendo infectado. Así que al momento en que pica a una persona infectada, es este mosquito que va a absorber las microfilarias, las cuales se van a trasladar en su organismo a sus glándulas salivales, de manera que el momento en que pican a otra persona, hacen una regurgitación de la misma y liberan estas larvas en la nueva persona que no está infectada, ¿sí? De esta manera van a trasladarse a través del torrente sanguíneo y se van a ir a ubicar a los vasos linfáticos del lugar que ha sido picada esta persona. Nosotros tenemos que entender que, como les dije en la teórica, los parásitos de estas filarias suelen quedarse a nivel de la extremidad donde se ha iniciado la picadura. Por eso es que no vemos una diseminación sistemática que empiece a afectar todas las extremidades a través de una sola picadura. Normalmente afecta aquel lugar donde se ha iniciado. Eso nos indica que suelen quedarse los gusanos adultos en el lugar afectado. Si bien hay una liberación de microfilarias una vez que la hembra y el macho alcanzan su madurez sexual, estos copulan y la hembra queda gestante, ¿verdad? Por lo tanto, ella no va a liberar huevos. Lo que hace es incubar los huevos en su interior y libera directamente las larvas, las microfilarias. Habían dos tipos de microfilarias, la envainada y la que no tiene vaina, ¿sí? Ahora, para recordar un poco, también tienen que considerar los horarios en que las microfilarias alcanzan el torrente sanguíneo para dar la posibilidad al nuevo mosquito de poder succionarlos y así poder infectar a otro huésped. Es bastante peculiar porque estos parásitos van a lograr salir al torrente sanguíneo en mayor cantidad, siendo la opción incluso para el diagnóstico, porque en un examen de sangre se pueden encontrar estas microfilarias, ¿sí? Y lo hacen en horarios habituales en el que el mosquito tiene más actividad. Por lo tanto, según la especie, hemos visto que algunos son diurnos, otros son nocturnos. Por lo tanto, aprovechan estos horarios para salir al torrente sanguíneo y luego disminuye la carga parasitaria porque retornan a los vasos linfáticos. Solamente en los vasos linfáticos es donde ellos alcanzan su madurez sexual, se replican y es por esa razón que terminan obstruyendo los mismos y de esta manera causan eh, las alteraciones que ya habíamos visto, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros además hacemos una pequeña diferencia de estas filarias a través de algunas características anatómicas que van relacionadas
a la cabeza y a la cola. Son muy parecidas, son mínimas las diferencias, pero las patologías que van a causar también van a ser diferentes. Así que según el lugar epidemiológico de prevalencia del parásito, más el desarrollo de las patologías, es que las personas van a poder obtener un resultado diagnóstico. Y es que la mayoría de las personas, como habíamos visto dentro de las manifestaciones clínicas, no se dan cuenta que están infectados hasta que empiezan a tener las manifestaciones clínicas típicas del parásito. Cuando nosotros vemos entonces los daños que ocasiona, vamos a considerar las posibles consecuencias o trastornos que además le va a ocasionar a la persona, ¿verdad? En este caso, dentro de la filariasis linfática, nosotros tenemos afectaciones a nivel de las extremidades superiores, en los hombres a nivel de genitales masculinos, también pueden afectar a los genitales femeninos a nivel de labios mayores, afectan extremidades inferiores, ¿sí? Hay algunos casos que refieren que hay una afectación a nivel de la cabeza, en orejas, nariz, pero no está bien documentado, ¿sí? Lo más común son las extremidades y los genitales. La filaria, entonces, la microfilaria es fácilmente observable, incluso en un extendido de gota gruesa, cuando se toma en las horas correctas en que aumenta la carga parasitaria. No existe un error de diagnóstico, es fácil identificarlo. Vean, aquí tienen una muestra de una microfilaria que esto puede resaltar aún más con las tinciones, incluso sin tinción, en el simple extendido en objetos llevándolo al microscopio, se puede ver, ¿sí? Va a ser distinguible porque va a resaltar entre los elementos formes de la sangre. Esta es la siguiente imagen que van a dibujar, así que van a adjuntar un círculo más a la guía práctica en la misma hoja donde estaba el dibujo de Paragonimus, esquistosoma y fasciola hepática. Con esto estaríamos concluyendo esta parte de los dibujos en este tema. Como se han podido fijar, les voy a dar tiempo para que saquen captura, por si acaso. Como se han podido fijar, el tema siguiente solamente es de vectores, ¿sí? Es lo que ustedes están preparando. En los vectores, vamos a ver algunos en el laboratorio. Tengo varias muestras, así que todavía no dibujen nada en esa parte. Además, aparte de eso, vamos a poder observar moscas, escorpiones, arañas, algunas larvas, y eso vamos a adjuntar a la última parte. Con eso ya estaríamos concluyendo prácticamente el avance. Y de accidentes ofídicos no va a ser necesario que ustedes dibujen nada, ¿sí? Esta es otra imagen con microfilaria, así que como ven, son fácilmente distinguibles. ¿Cómo reconocemos entonces las manifestaciones clínicas de las filarias en el organismo de una persona? Pues a través de los cambios que se van a empezar a dar. Recordemos en la fisiopatología el daño que van a ir ocasionando a nivel de los vasos linfáticos. Por lo tanto, una vez que hay una replicación y obstrucción a través de los gusanos adultos, a nivel de los vasos linfáticos, se va a manifestar el edema en las extremidades. ¿Qué pueden apreciar en esta imagen ustedes? Para empezar, ¿cuál sería la extremidad afectada? La derecha. Muy bien. Se nota una marcada, un marcado aumento de volumen, ¿verdad? De diámetros. Se nota a través de la misma piel. Pero, ¿qué más pueden apreciar ustedes a nivel de estas extremidades inferiores? ¿Qué más podrían observar? Edema. El color de la uña. Muy bien. ¿Qué crees que sea eso, Nidia?
Para el grupo general, ¿qué creen que sea ese cambio de coloración en la uña? Anthony, ¿qué Podría crees? ser un hongo, doctora. Hongos, ¿verdad? Onicomicosis. Nos salimos un poco del tema porque cuando ustedes ejerzan su profesión van a ver que los pacientes no vienen por una sola cosa, suelen venir con todas sus patologías asociadas, ¿verdad? Y ustedes como médicos tienen que tratar todo. Ya si sale fuera de sus capacidades, habrá que hacer una interconsulta con alguna especialidad. En este caso, ¿a quién le mandarían? ¿Un podólogo, doctora? Podólogo. Podría ser, pero van a ver ustedes en el ejercicio de la práctica que se puede tratar la onicomicosis. Ustedes pueden hacerlo. Ya después pueden derivar a dermatólogos, a los podólogos, pero ustedes pueden hacer ese tratamiento, así que ya lo van a ir aprendiendo. ¿Con Muy bien, medicamento, doctora? claro, claro. Existen ¿Y diferentes. crema? Cuando son onicomicosis son más difíciles de tratar debido a que la patología es más profunda. Cuando son tiñas, por ejemplo, a nivel de piel, el tratamiento es más simple porque la aplicación de pomadas o incluso por vía oral son bastante eficientes. En el caso de la onicomicosis, el hongo está bajo la uña. Entonces, si ustedes colocan crema, no va a atravesar la crema la cutícula. Por lo tanto, se requiere, en mi experiencia, un doble tratamiento que sería a nivel de superficial y otro a nivel de por vía oral para que tenga mejor resultado. Lo bueno es que los medicamentos también se actualizan y van mejorando en sus aplicaciones, ¿sí? Muy bien, continuando entonces con filariasis, nosotros observamos que va a existir una marcada diferencia en cuanto a la deformidad que va a llevar la patología, ¿verdad? Aquí el peligro ya va ocurriendo cuando se desarrollan los pliegues, porque son fuente de sobreinfección por otro tipo de patógenos. Las personas que tienen filariasis en extremidades tienen que tener sumo cuidado con el control y cuidado de la limpieza, el secado, la buena curación de de las mismas heridas que puedan desarrollar las personas porque son una fuente de infección. Recuerden que las extremidades para sanar requieren una buena irrigación, una buena defensa y al tener los vasos obstruidos, estos efectos se ven alterados, por lo tanto es como tener un pie diabético muchas veces, ¿sí? Estas imágenes que están viendo son prácticamente las complicaciones, la cronicidad, las etapas finales. Estamos hablando, cuando vemos estas deformidades donde hay pérdida de la estructura, de elefantiasis, ¿verdad? Son extremidades paquidérmicas. Vean ustedes, no se pueden distinguir ni siquiera dónde empieza la rodilla, dónde está el tobillo, los dedos a veces quedan imaginados. Esto depende mucho del lugar donde han sido afectados. Muy bien. Em, ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a continuar entonces en un momento. Ya. ¿Se ve esta diapositiva?
Sí, doctora. Sí, Ya, muy doctora. bien. Entonces, como les dije, las filariasis son fáciles de reconocer. Aquí estamos viendo otro tipo de imagen donde reconocemos es sangre. Vean el acoplado de los glóbulos rojos, este plegamiento que tienen de adherirse en filas. Los glóbulos rojos se llaman en pilas de moneda, ¿sí? Y aquí está la filaria que ha resaltado con la tinción. Aquí. En una primera etapa habíamos visto que existe un aumento de diámetro que nos indica que se está produciendo un edema, si bien al principio no es tan alarmante para el paciente. Puede imaginarse que se deben a otras patologías, pero podemos apreciar que sí, se empieza a notar la diferencia de tamaños. No existe deformidad, simplemente se acumula el edema a nivel de las extremidades, lo que va a producir que la piel se vaya distendiendo y dando este aspecto brilloso y liso, ¿verdad? Esto es lo que ya habíamos visto y vean, van a ir aumentando estos tamaños, empezando a formar pliegues. Seguido a esto van a empezar a ocurrir alteraciones a nivel de la piel, porque se van a empezar a desarrollar los tejidos fibróticos, los cuales van a dar lugar entonces a ese aspecto verrucoso, ¿verdad? Como de verrugas, como en esta imagen. Así que este tipo de anomalías se ven normalmente en las personas que suelen andar sin ropa. Estamos hablando de estas tribus donde no existe ese pudor y por lo tanto quedan expuestos a las picaduras. Si bien las elefantiasis son tratables, el objetivo, lo ideal sería tratarlos en una primera etapa, de manera que evitamos que se desarrollen estas alteraciones morfológicas, ¿verdad? Pero aún así, con este desarrollo, se pueden hacer tratamientos quirúrgicos y tratar de devolverles a las personas la funcionalidad de su cuerpo. Pero hay algunas circunstancias de las que terminamos saliendo, porque para empezar, en las tribus, por ejemplo, muchas personas no suelen tener acceso a médicos y peor a cirujanos. Es así que ellos se tratan de forma natural a través de sus hierbas, sus mismas pociones, son tratados por los mismos médicos de la tribu, estamos hablando de los brujos, por lo tanto esto también dificulta el tratamiento, ¿verdad? Este caso es de un señor de Colombia que dentro de sus viajes como camionero terminó infectado por una filariasis. Ante el descuido y la falta de atención médica, se fue complicando su caso y vean al estado al que llegó su extremidad. Desarrolló una elefantiasis, perdió trabajo, no tenía condiciones de sobrevivir. Vean ustedes, al no poder trabajar, cómo se alimentaba. Es así que sus colegas camioneros hicieron una campaña y lo ayudaron para que vaya a un hospital donde le realizaron un tratamiento para empezar y luego fue sometido a cirugías para extirpar estos excedentes de piel. De manera que este paciente logró recuperar su actividad física y volver al trabajo. Entonces, no están perdidas las cosas para estas personas. Conocer de estas patologías nos ayuda a que nosotros podamos identificar a las personas que tienen filariasis, porque no estamos exentos de verlos. Pueden ser pacientes que terminen migrando de otros países y vengan con la enfermedad. Por eso es bueno conocerlo, ¿sí? Muy bien. Teníamos pendiente un caso clínico, esto ya lo habíamos visto. Vamos a ir al siguiente. Muy bien. Aquí nosotros tenemos un varón de 55 años de edad que fue valorado en el hospital debido a que tenía un faldón abdominal y un linfedema grave que estaba en un grado elefantiásico, ¿sí? Em,
El Zoom se va a cortar en 10 minutos, jóvenes, así que una vez que se corte, ustedes vuelven a ingresar al mismo link, ¿sí? Ahora, él tenía un grave avance que ya había llegado a la fase elefantiásica. Estaba a nivel de pubis y escroto. Esta deformidad de tejido le impedía realizar actividades diarias. Así que a esto se asoció que el paciente permanecía postrado en cama. Hemos hablado en teóricas que es lo peor que un paciente con filariasis puede hacer, ¿verdad? Porque esto va a condicionar a que tenga más libertad de crecer la anomalía. Así que debido a estas anomalías, estas deformidades, tenía frecuentes infecciones que le ingresaban recurrentemente al hospital. Además, asociado a eso, tenía una obesidad mórbida con índice de masa corporal de 59. Y vean ustedes, tenía cuadros de esquizofrenia, o sea, una patología psiquiátrica. No tenía antecedentes quirúrgicos. En el examen físico apreciamos un importante faldón abdominal. Ya van a ver que es un faldón abdominal. Un linfedema gigante de escroto con cambios hiperqueratósicos. No se palpan los testículos. El pene está retraído, oculto dentro del escroto, o sea, hay una invaginación del pene. Y toda la masa tiene un diámetro de 40 centímetros. El paciente apenas puede caminar y con ayuda. Y fíjense la imagen. Esto es un faldón abdominal. Es muy frecuente en personas que son muy obesas. El peso de la grasa está asociado a que las personas a veces no utilizan ropa que ajuste, que sujete, hace que termine distendiendo la piel y vaya cayendo. Y a esto se suma el escroto elefantiásico, que también con el peso ayudó a que se termine estirando más. Vean el nivel de la rodilla, dónde está, y vean hasta dónde llega el escroto elefantiásico. Dadas estas condiciones, no es nada extraño que esta persona ya ni quiera salir a la calle, porque si ustedes ven a alguien así, lógicamente llama la atención en las personas, ¿verdad? Son objetos de morbo, como si fueran fenómenos de circo, prácticamente. Entonces, y el peso además, imagínense el peso que distiende y jala y siendo una parte bastante delicada para un hombre. La resonancia magnética evidenció cambios sugerentes de éstasis linfático. Un estudio de hemoparásitos también fue negativo para microfilarias. Recuerden que para lograr acceder a una cirugía tiene que estar libre de microfilarias. Así que con esto nos indican que ya le hicieron tratamiento farmacológico y está apto para cirugía. Se intervino quirúrgicamente al paciente en colaboración con el servicio de urología para la reconstrucción de los genitales. Se logró identificar testículos, se resecó el tejido escrotal elefantiásico y vean, lograron extraer 19 kilogramos de peso. El faldón abdominal excedente, además, también se tuvo que extraer y se realizó una reconstrucción a través de los colgajos del periné. Lo bueno es que al ser obeso tiene bastante piel que se puede utilizar, ¿sí? Esto se dificulta cuando las personas son muy delgadas y puede llevar a complicaciones. Así que se realizó el colgajo a través del perine posterior, remanente cutáneo sano del escroto para cubrir los testículos. El pene, por suerte, tenía la piel intacta, por lo tanto no se requirió hacer una reconstrucción porque no presentaba cambios por el linfedema que se preservó. El paciente tuvo una evolución favorable durante su estancia en el hospital. Los colgajos locales no presentaron signos de sufrimiento ni de infección, ¿sí? Fue dado de alta al 5º día posoperatorio. El estudio anatomopatológico de la pieza extirpada logró evidenciar que tenía cambios típicos de éstasis linfática y fibrosis, con lo que estaba más confirmado que el cambio era a través del linfedema por la filariasis. Se hizo un seguimiento posoperatorio
por consulta externa de cirugía plástica y el paciente era capaz de caminar, asearse, miccionar, de pie sin ayuda, así que esto le devolvió calidad de vida, ¿sí? 18 meses después, con los siguientes controles, no se evidenciaron cambios, así que la cirugía fue un éxito. Pero debido a su esquizofrenia grave, además, no fue apto para una cirugía bariátrica. Las cirugías bariátricas son las que te ayudan a colocar anillos gástricos o te reducen el tamaño del estómago para ayudar a esas personas obesas a reducir peso. Y vean cómo quedó la cirugía. Permanece con su obesidad, pero retiraron todo ese faldón y el escroto elefantiásico que le llegaba casi hasta las pantorrillas, ¿verdad? Esta es la reconstrucción por delante y vean detrás, no hay afectación, ¿sí? Por lo tanto, es un buen pronóstico, una buena cirugía, porque esto va a permitir a que el paciente pueda reincorporarse a sus actividades y ya no esté tan dependiente, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda, jóvenes? No, doctora. Ya, Ninguna duda. tienen entonces las dos imágenes que tienen que aumentar a a su guía práctica. Con eso estamos bien por ahora. Ahora, vamos a hacer esto. Debido a que tenemos un corto tiempo para el resto del avance, em, vamos a priorizar en terminar lo de accidentes ofídicos que les estaba dando la clase de ayer, ¿sí? Así con esto van a tener más libertad para continuar con sus exposiciones sin atrasarnos. ¿Se ve la imagen de accidentes ofídicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, muy bien. Una vez que se corte la clase, ustedes vuelven a ingresar al link y van a colocar en el chat la asistencia. Yo les estoy anotando, según la asistencia que tengo aquí en mi pantalla, quiénes están, pero tengo que corroborar que todos permanezcan para la segunda parte, ¿sí? Muy bien. Cuando hemos hablado entonces de los accidentes ofídicos, habíamos visto que existía una afectación del organismo según el tipo de veneno y a través de la especie eh, de las serpientes con las que nos estamos enfrentando. Tengan claro que no todas las serpientes son venenosas, para empezar, pero existe una gran cantidad que sí lo son. Entonces, reconocer sus características van a ser las que nos van a dar los datos de su letalidad. Ayer nos anotaba mucho por el data, así que les voy a repetir esta parte para que puedan fijarse mejor cuál es el aspecto de estas serpientes. Esta es una Botrops, como pueden apreciar. Son conocidas como Botrops, incluso en el campo, ¿sí? Pero suelen tener otros nombres bastante comunes, como el Yoperojo bobo, Yarara. Estamos hablando de Jararaca, Ergón, Laripanoa, Lora, pero más conocida como Botrops. Vean el aspecto marrón que tiene en su cuerpo. Estas líneas piramidales también van en algunas variantes del mismo tono marrón. Aquí vemos el área geográfica de su hábitat. Como pueden apreciar, no viven en lugares frígidos. Esta es la laquesi. También tiene un color marrón, pero vean, las características de los triángulos son mucho más oscuras, ¿sí? También conocida como pucarara, cascabel puga, sicae, surucucu,